Javi, un punto, en la segunda parte se atacó un poquito más, casi de todas las maneras, pero quizás más ocasiones en la primera que en la segunda, a pesar del dominio de la segunda. Bueno, sí, al final, a ver, el partido era complicado porque imaginábamos un partido difícil, porque ellos nos iban a plantear un partido defensivamente complicado, pero bueno, el equipo ha estado muy bien, hemos tenido mucha paciencia con balón, hemos generado cosas ante un equipo que defiende muy bien y bueno, pues hemos tenido ocasiones, les hemos sometido y bueno, pues nos ha faltado meter gol, básicamente hoy. Y te iba a preguntar por eso, precisamente, por el gol. Bueno, es lo que ha faltado hoy, pero, sí, pero crear también alguna ocasión más cuando eres dueño y dominador en la segunda parte, quizá le ha faltado un poco eso al equipo también. Bueno, si te digo la verdad, creo que hemos llegado muy bien muchas veces al último tercio y ahí hemos estado un poquito imprecisos, que eso es lo que nos hubiera llevado a generar alguna ocasión, pues algún disparo más, nos ha faltado cargar un poco más el área. Bueno, al final ahí sí que quizás es responsabilidad mía, un par de cosas que bueno, pues trabajaremos durante la semana, pero bueno, ya digo que hemos tenido muchos acercamientos y creo que simplemente no se han generado ocasiones más claras o un número mayor porque hemos estado un poquito imprecisos en esa última toma, en esa última decisión, en esa última ejecución sobre todo, que nos hubiera acercado a un disparo o a un centro más, alguna situación más de dificultad para Denis. Hay un detalle que yo creo que es la confianza que tiene este equipo. Yo no sé hasta qué punto esto está trabajado o es una cuestión de que tú les das libertad a los jugadores, porque hay unas centrales que se van adelante sin ningún tipo de problemas, sin ningún tipo de dificultad. ¿Esto qué es? ¿Producto del trabajo, producto de la confianza que les das o qué pasa? Porque la verdad es que les ves con una solvencia tremenda y con una confianza impresionante. Bueno, yo creo que al final estamos muy por encima de lo que se podía presuponer de nosotros. Para mí creo que es motivo de orgullo para mí y para todos que al final el Unión Popular de Langreo a día de hoy sea un equipo que somete a los rivales, que al final los rivales vengan a Ganzábal y realmente pues vengan casi enfrentándose a uno de los equipos de arriba de la categoría, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el equipo está con mucha confianza, ya lo habéis visto hoy, al final nuestros centrales tienen una serie de pautas, es verdad que luego pues David tiene esa tendencia, que entiendo que lo dice sobre todo por David tiene una tendencia, pues bueno, al final tenemos que respetar la individualidad de los jugadores y David tiene una capacidad para superar líneas de presión a través de conducción espectacular y para nada le vamos a cohibir eso y bueno, pues tenemos que saber que cuando David salga, pues tiene que haber otros jugadores que protejan ese espacio para evitar una posible transición. Entonces, bueno, en el sentido orgulloso de los jugadores porque es complicado y ya lo dije, ahora va a ser un poco más complicado ganar en Ganzábal porque al final los equipos saben a dónde vienen, solo hemos perdido un partido, somos un equipo que está en la parte alta de la tabla, que hacemos muchas cosas bien y entonces claro, vienen con unos planes de partido que son distintos a los que nos planteaban en las primeras jornadas del año y en ese sentido pues creo que ahora es más complicado, pero que hoy podemos estar más que orgullosos porque la cantidad de veces que hemos llegado al último tercio, la cantidad de minutos que les hemos tenido sometidos, creo que para ser el Unión Popular de Langreo es algo que si nos lo hubieran dicho en la jornada 1, creo que poca gente lo hubiera atisbado, ¿no? Que fuéramos tan dominadores, que tuviéramos tanta fluidez con balón y además hoy pues, sabíamos que ellos querrían transitar, han tenido un par de situaciones, pero hemos hecho un buen press, hemos parado el juego, a mí el equipo, yo realmente hoy es de esos días en los que me voy con sabor a victoria y estoy encantadísimo y súper feliz porque son días difíciles y creo que el equipo ha competido a un nivel excelso. ¿Os veis en Aranda de Duero? La Arandina aquí hizo un partidazo. Sí. ¿Te acuerdas? Aquí sí. Y es un equipo que juega muy bien. Sí. A ver, desde fuera se puede ver como un partido fácil. No. ¿Me vas a contar que no? No, ya te lo cuento y te lo digo. Además, mira, hablando de esto, estaba viendo el partido que empezaba a las 4 y he visto la primera parte, luego en la charla he visto la segunda parte casi la mitad también, un rato y bueno, independientemente del resultado iban 0-1 incluso antes de ir con uno menos y el 1-4 quizás que la segunda parte del Valladolid, pero a mí la Arandina me parece un equipo que para todo lo que hace, más injusta, o sea, menos puntos lleva para todas las cosas que hace muy bien. Y evidentemente la semana que viene, pues fíjate, ellos vienen de la victoria y nosotros vamos a encontrarnos otro partido que es una batalla. Ellos en los últimos 6 partidos en casa han perdido solo uno, que fue el otro día con la Gimnástica y fallaron un penalti en el descuento. Esta es la preciosidad de esta categoría, pues digo que hoy es un puntazo, o sea, hoy es un puntazo y creo que tenemos que estar muy orgullosos de tener ya 35, de estar un puntito más cerca de la permanencia e insisto, de lo que se presupone qué perfil de partido hubiéramos atisbado Langreo, Marino si en la jornada 1 hablamos de este partido. Yo creo que nadie hubiera imaginado que el Langreo fuera el equipo que somete, que domina, que es capaz de superar una y otra vez líneas de presión y bueno, pues hoy nos ha faltado algo de precisión en el último tercio para generar alguna ocasión más y generar alguna un poquito más clara, pero las hemos tenido y bueno, pues en estos días donde el rival también
también se encierra o tú encima le encierras, tienes que acabar haciendo gol, porque si no al final ellos pues se sienten cómodos, ¿no?, en el perfil de partido que querían plantear. Bueno, ya por último, llevas año y medio aquí. Sí. Ahora te la tengo que hacer. ¿Te vas a quedar? ¿No te vas a quedar? ¿Hay elecciones? Cuéntanos. No lo sé, no tengo ni idea. O sea, a día de hoy lo único que sé es que si llego vivo pues disfrutaré de un partido más contra la Arandina y ya está. O sea, ahora mismo vamos, no tengo el ojo puesto más que pues en esta rueda de prensa con vosotros y en haber disfrutado de otro partidazo que de verdad, o sea, por eso es que hoy cuando hemos salido dice, no, que nos duela empatar. Hoy estoy feliz, muy feliz, muy feliz. Porque, insisto, lo que se nos podía presuponer que hoy en este perfil de partido tuviéramos que defender, que nuestros jugadores defendieran, hoy son valientes, tienen el balón, no tienes espacio, le das una vuelta otra vez. Así que, y no sé qué va a pasar, o sea, ya te digo que vamos, estamos que no sé, que estamos en febrero, finales de febrero, no tengo ni idea de lo que me va a deparar la vida. Perdona, pero no me has respondido. ¿Tú estás feliz aquí o no? Estoy encantadísimo. El año pasado tuve otras cosas y me quedé aquí solo por el cariño y el amor que siento por este club, que llevo un año y parece que llevo 14.000. Así que entiendo que al final, pues mi vida como entrenador, pues he estado en un lado, en otro, y seguramente de aquí saldré algún día. Espero que no sea porque me echen, y mientras tanto, pues que el día que salga, que todos estemos orgullosos del tiempo que he vivido aquí. Y el año pasado, al final, era como, no, que me voy a ir, y aquí he estado otro año, así que uno nunca sabe lo que le va a deparar la vida. Realmente los entrenadores, como todos, salvo los aficionados, generalmente tendemos a estar de paso y bueno, pues ya te digo, no, es que no me planteo el futuro, intento vivir lo máximo posible el presente, y más una categoría así en la que como te desvíes tienes problemas, así que a seguir disfrutando y sabe Dios lo que nos deparará la vida. ¿Qué tiene que coger bien? Bueno, tiene pinta de que ha roto. Tiene pinta de que ha roto, así que bueno, pues muy posiblemente le perdamos durante unas semanas, porque sí. La semana pasada se perdía cartulinas, había salido el titular y Sí. ya digo que ha durado 29 minutos. Bueno, venía ahí, no sabemos, ya te digo, a ver qué pasa. Podía ser algo parecido o en la zona parecida donde tuvo la anterior lesión, y bueno, pues ahora a ver qué nos dicen por los servicios médicos.